enseñanzas en una congregación en Bariloche, y esta tarde, si Dios quiere, estaremos nuevamente en otra iglesia en Bariloche compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Desde ya, si se acuerdan de nosotros en sus oraciones, se los agradeceremos. Nosotros desarrollamos nuestro ministerio principalmente en la ciudad de Bahía Blanca, donde vivimos, pero en este tiempo que llevamos juntos hemos viajado desde el sur hasta Jujuy en diversas visitas y tareas que hemos podido realizar. Como bien dice la canción, el Señor ha sido bueno y es bueno con cada uno de nosotros, nos permite servirle y ayudar en el ministerio a pesar muchas veces de nuestras falencias y errores. Vamos a compartir una historia en la Biblia, una de esas historias que muchas veces creemos que es para niños, pero en realidad es para adultos, y es la historia de Gedeón, un pedacito de la historia de Gedeón. Y para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 6. Pero antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a orar pidiendo al Señor la guía al estudiar su palabra. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque un grupo de tus hijos nos hemos reunido en tu nombre en este día. Te agradecemos porque nos has dejado tu palabra que nos guía, y te pedimos ahora que tú nos ayudes a descubrir en ellas cada una de las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de dar lectura a una porción del libro de Jueces, deberíamos recordar este periodo tan particular de la historia del pueblo de Israel. La verdad que si ustedes lo leen, ese libro se parece mucho a la historia argentina, porque de pronto hallamos un caos que sobreviene porque el pueblo de Israel se ha alejado de Dios, sobreviene el caos, el desorden, y Dios levanta a un juez que vuelve a acomodar las cosas, que vuelve a reordenar las cosas, que vuelve a guiar al pueblo a la adoración al Señor, y cuando ya está todo ordenadito, después nuevamente se vuelve a desordenar. Y esto se repite y se repite a lo largo del libro de Jueces, al punto que al final termina en un desorden total. Pero el libro de Gedeón, o la historia de Gedeón, mejor dicho, tiene algunas particularidades que nos van a ser útiles a nosotros recordarlas. Así que Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Aberrealita y su hijo Gedeón. Estaba
sacudiendo el trigo en ese lugar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta es la introducción a la historia de Gedeón. Hubiera sido interesante leerla completa, tarea para la casa. Así que esta tarde, si disponen de un tiempito y quieren leer la Biblia, les invito a que repasen la historia de Gedeón. Nos hallamos entonces, en este caso, con un héroe quejumbroso. En Jueces capítulo 6, versículo 13, hallamos esta queja tan común: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué has permitido todo esto en Israel? ¡Ay, Dios mío! ¿No somos propensos a la queja? ¿Cuántas veces nos hallamos quejándonos de todo? ¿No? Porque se hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor, si la plata alcanza, porque alcanza, si no alcanza, porque no alcanza. Siempre tenemos motivos de quejas. En segundo lugar, vamos a hallar que de pronto Gedeón pudo hacer lo que hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y vamos a ver que esta condición que él reunió en determinado momento nos puede ser útil a todos, porque todos los creyentes hemos recibido el don del Espíritu, todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu, y todos los creyentes tenemos al Espíritu que nos capacita para hacer cosas en nombre del Señor. En tercer lugar, Gedeón era un héroe que tenía mucho que aprender. Qué bueno es pensar que Dios no utiliza a Spider-Man, o a Superman, o a Batman, que tienen poderes extrahumanos, sino que Dios utiliza personas como nosotros. Y Gedeón, en toda esta experiencia que vivió batallando con los madianitas, aprendió: el pueblo está contigo para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Esto es lo que Dios le prometió en Jueces capítulo 7, versículo 2. Y también la Biblia nos va a mostrar que Gedeón era un hombre de su tiempo. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. ¿Por qué? Porque tuvo muchas mujeres. Yo me quejo de 2 hijos, ¿no? Gedeón tuvo 70 y muchas mujeres. Bueno, ya vamos a entrar en ese detalle. Vamos de a uno. Gedeón, un héroe quejumbroso, y en esto, digamos que se parece a nosotros. Primera queja: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lo interesante de esta queja es que de pronto Gedeón se hace un lado. Es una pregunta como la de un hombre que ignoraba por qué le estaba pasando a Israel lo que le estaba pasando. Y si hay algo que no podía hacer Israel, era ignorar por qué le pasaban las cosas. ¿Por qué? Porque
Ellos sabían la respuesta. Gedeón sabía la respuesta. Y esto es lo que tenemos que recordar. Allí está en Deuteronomios, en capítulo 30, versículos 15 al 16, cuando Dios desafía al pueblo de Israel, y básicamente lo que les dice allí es que si le obedecían, las cosas como le iban a ir bien, y si le desobedecían, las cosas como le iban a ir mal. Entonces ellos sabían por qué. No tenían que ser genios para darse cuenta que si las cosas le estaban yendo mal, era porque efectivamente habían desobedecido la ley de Dios. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Pensamos que los problemas nos vienen de arriba y no ponemos o no prestamos atención en nuestra responsabilidad sobre los hechos que nos pasan. Claro, hay cosas sobre las cuales no tenemos la culpa, pero deberíamos analizar aquellas sobre las cuales quizás tengamos la culpa. Y es lo que no había hecho Gedeón. ¿Sabía o no sabía Gedeón por qué las cosas le estaban yendo así a Israel? Gedeón las sabía. ¿Por qué no admitió el problema? ¿Por qué no dijo en realidad, bueno, reconozco que nos están yendo mal las cosas porque efectivamente parece que hemos desobedecido? ¿Por qué no hizo esto? Bien, a veces el orgullo es la gran barrera que nos impide humillarnos ante Dios y pedir perdón. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Seguramente su orgullo les impedía retornar al Señor y pedir perdón. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Como si no tuvieran nada que ver en el asunto. Y hay veces, insisto, deberíamos analizar las cosas que nos pasan y ver si Dios no nos está queriendo llamar la atención por algo. Eso es lo que no queremos mirar. Pero hay veces hacemos bien en pensar un poquito en ello. Las tres caras de la obediencia demandada. Fíjense lo que dice el texto. Mira, yo te he puesto hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque te mando hoy que ames a Jehová, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Tres cosas nos pide Dios, tres sencillas cosas. Si tuviéramos que resumir la Biblia y las demandas de la Biblia en tres cosas, podríamos decir estas. Tres cosas demanda Dios. Que ames a Jehová, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos. Vamos a ver qué significa. Amar al Señor tiene que ver con esto que es primordial. Cuando al Señor le pidieron que resuma la ley, ¿qué le dijo? En dos mandamientos. No ama a Dios y ama a tu prójimo. Y este es el principal de todo, porque de amar a Dios depende todo lo demás. Si vos no vas a amar a Dios, lógicamente no vas a querer guardar sus caminos ni sus mandamientos. Entonces, amar a Dios es fundamental. Andar en sus caminos tiene que ver con el aspecto práctico de la fe. Hay un sendero, un camino que transitar. Es lo que Dios nos indica a través de su palabra. Y guardar sus mandamientos tiene que ver con la parte intelectual, es decir, lo que tenemos que constantemente aprender. Entonces, la Biblia involucra todo, es decir, teoría y práctica. No podemos separar la teoría de la práctica. Cuando eso hacemos, cuando dividimos
lo que creemos de lo que hacemos, ahí estamos nuevamente en problemas. Porque muchas veces nuestros hechos no representan realmente lo que creemos. La Biblia nos anima, nos alienta a que haya una unidad en nuestro ser entre lo que creemos y lo que hacemos. La Biblia dice que tenemos que ser santos. Y a veces la pregunta que deberíamos hacernos es si el santo vive como debería vivir un santo. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos una distinción muchas veces entre lo que creemos y lo que hacemos. Hemos sido llamados a vivir en unidad, a no estar disociados, sino que seamos una unidad y lo que creemos realmente lo pongamos en práctica. Ahora bien, hay dos quejas en este texto. Vimos la primera, vamos a ver la segunda. La primera era, ¿por qué no sobrevino esto? Entonces, Gedeón respondía, no lo sé, inocentemente, no lo sé, pero en realidad él lo debería haber sabido. En segundo lugar, ¿por quién nos sucedió esto? Dios no actúa. El pueblo está hecho un desastre. Nos invaden los madianitas. Es un desastre. Sembramos trigo, lo tenemos listo para la cosecha y de pronto vienen los madianitas y se lo llevan. ¿Qué estaba queriendo decir Gedeón? ¿Quién tiene la culpa de sus problemas? Fíjese, Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en las manos de los madianitas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién la tiene? Dios. Esto es muy, muy común. Dios mío, nos agarramos la cabeza. Y a veces Dios no tiene nada que ver en lo que nos pasa. Lo que nos pasa es la consecuencia de nuestros hechos. Lo extraordinario entonces es que Dios va a utilizar a un hombre que se atrevió a culparlo a él de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ahí, entonces, Gedeón culpaba de las desgracias a Dios. Pero ¿quién estaba hablando con él? Lo interesante del caso es que el texto dice, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo Jehová. Lo que está diciendo es que el ángel de Jehová es Jehová. Y si seguimos estudiando las Escrituras, vamos a llegar a la conclusión de que el ángel de Jehová es una aparición del Señor Jesucristo en la época del Antiguo Testamento. Entonces, el ángel de Jehová de pronto habló con Moisés, con Gedeón, y mirándole Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jehová. En el versículo 12, quien habla con él es el ángel de Jehová, pero luego dice que en el versículo 14 que Jehová, de modo que hay una identidad entre el ángel de Jehová y Jehová quien habla. Es la misma persona. La doctrina de la Trinidad se va sugiriendo en el Antiguo Testamento y esta es una de las primeras sugerencias que hallamos de esta doctrina, pero más allá de eso, Jehová estaba hablando con Gedeón y Dios no le recriminó nada. Esto es extraordinario. Cantábamos hoy, bueno es Dios, ¿no? Nuestro Dios es tan bondadoso que Dios no le recrimina a Gedeón la acusación que le había dado. Y Dios muchas veces actúa así con nosotros. Nos tiene misericordia. Nosotros a nuestros hijos somos muy propensos a retarlos. Pero Dios ejerce
su misericordia en la cuota justo. Y podemos esperar en la misericordia del Señor, y Él nos ayuda. Y pasando Jehová delante de ellos, de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Este principio que aprendió Moisés se aplicará en toda la Biblia. Nuestro Dios es tardo para la misericordia. Entonces, la queja de Gedeón, en lugar de la confianza que debía tener, Dios no ignora nuestros problemas. Y es lo primero que tenemos que aprender de esta historia. Dios no ignoraba el problema del pueblo de Israel. Qué bueno es que lo tengamos presente. En segundo lugar, Gedeón, un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abisarritas se reunieron con él. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahora, hay dos preguntas que deberíamos entender. La primera de ellas: ¿cómo actuaba el Espíritu Santo en la época del Antiguo Testamento? Y la segunda pregunta es: ¿cómo actúa o en qué condiciones reunió Gedeón para que el Espíritu Santo viniera sobre él? Vamos por cada una de ellas. La primera: ¿cómo actuaba el Espíritu Santo? Entonces, la Biblia nos cuenta que en la época del Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre algunos hombres, los capacitaba para hacer tal o cual cosa, y luego es posible que incluso que les fuera quitado. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, vino sobre Gedeón, dice el texto. Allí en el caso de Otoniel, unas páginas antes, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Otro ejemplo, en el libro de Segunda Crónicas, hablando de Zacarías, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Así actuaba. Un ejemplo más. Allí abajo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, dice el Salmo. Esa era la forma de actuar del Espíritu Santo en aquel entonces. El Espíritu Santo descendía sobre las personas, las capacitaba para un servicio y eran utilizadas en tal sentido. Y desde ya, así como el Espíritu Santo descendía, el Espíritu les podía ser quitado. Y esto lo vemos en el Salmo 51, donde David dice: no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. El Señor puede quitar su Espíritu de nuestros corazones. ¿Podemos hacer esta misma oración? ¿No me quites tu Espíritu? No. Ahora, otro ejemplo: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, 1 Samuel 16:14. Entonces, el Espíritu Santo evidentemente no actúa de esa manera hoy día. Pero sí es necesario aclarar que el creyente puede hacer algunas cosas en contra del Espíritu. En primer lugar, antes bien, ser llenos del Espíritu, dice, como una orden. Quiere decir que nosotros podemos no ser llenos del Espíritu. Si Dios nos tiene que ordenar que seamos llenos del Espíritu, es porque podemos no ser llenos del Espíritu. Pero hay más. Dice otro texto en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Podemos entristecer. Contristar no es una palabra que usemos tan a menudo. Quiere decir entristecer al Espíritu de Dios. Y evidentemente cuando el creyente se enfría, cuando el creyente se aleja, cuando
el creyente de pronto peca, está entristeciendo al Espíritu de Dios que mora en su ser. Pero hay algo más. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Esto es algo peor que lo anterior. Y es cuando el creyente, por su modo de vida, directamente silencia la voz del Espíritu Santo hablando su corazón. Y por eso un creyente apartado puede vivir como el peor mundano porque ha apagado por completo la voz del Espíritu. Desde ya, cuando Pablo daba estas advertencias, es porque esperaba que nuestra reacción sea contraria. Es decir, que estemos preocupados para que el Espíritu no se apague en nuestro ser, que estemos preocupados por que el Espíritu no se entristezca, que estemos preocupados en ser llenos del Espíritu Santo. Y estoy seguro que la iglesia del Señor de pronto cambiaría totalmente si cada uno de los creyentes estuviéramos viviendo la vida plena en el Espíritu, si cada uno de nosotros fuéramos llenos del Espíritu. Deberíamos preguntarnos entonces y revisar nuestras vidas, a ver qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. La segunda pregunta, ¿qué condición reunió Gedeón para que el Espíritu Santo descendiera sobre él? Bien, ¿qué condición debe reunir el creyente para que el Espíritu Santo descienda sobre él? Dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuándo creímos? Cuando creímos recibimos el Espíritu Santo. Y en el caso de Gedeón es exactamente lo mismo. Es decir, Gedeón también creyó en Dios. El Espíritu se recibe cuando creemos en Dios, no hay otra. No es que podamos hacer algo mágico y de pronto la persona reciba el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo es necesario haber creído en el Señor. Esto significa que todo creyente en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo. No tiene que estar esperando alguna experiencia extraordinaria, sino que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué creyó Gedeón? Gedeón creyó lo que conocía. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gedeón creyó lo que sabía de la ley. Es decir, conocía mucho menos de la Biblia que nosotros. Apenas el Pentateuco estaba escrito en aquella época y seguramente el libro de Job, también el libro de Josué. En eso se resumía toda la Biblia, 5, 6, 7 libros. ¿Y qué tenía que hacer Gedeón? Creer en eso que sabía acerca de Dios. Y porque creyó en lo que sabía acerca de Dios, recibió el Espíritu. La fe de Gedeón, entonces, se va a manifestar en su obediencia a las órdenes de Dios. Fue lo primero que hizo, entrar a derribar las imágenes de los ídolos que había en el pueblo de Israel. Y todo comienza por ahí. Cuando nosotros creímos que tuvimos que derribar de nuestra vida los ídolos que estaban ocupando el lugar de Dios. Quizás teníamos ídolos deportivos, quizás teníamos ídolos musicales, de rockeros y todas esas cosas, quizás teníamos como ídolos alguna ideología política. Todo eso fue necesario derribar de nuestras vidas
para que Dios ocupe el primer lugar. Pero esto, a la vez, significó una dificultad. Y es que, de pronto, se ganó enemigos dentro del pueblo de Israel. Hubieron quienes le quisieron cortar la cabeza. Y cuando el Señor Jesús limpió el templo, ¿se acuerdan ese episodio? Lo querían linchar por poco. ¿Cómo se atreve a hacer esto? Pero si no hay limpieza en nuestras vidas, no podremos darle lugar al Espíritu Santo en nuestro ser. Si el lugar en nuestro corazón lo ocupan los ídolos, entonces es poco lo que podemos hacer. En segundo lugar, entonces, Gedeón fue efectivo porque fue lleno por el Espíritu Santo. Dios utiliza a hombres llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, hola, bienvenido, que el Señor te bendiga. En tercer lugar, Gedeón fue un hombre que tenía mucho que aprender. Qué bueno es pensar de pronto que Dios utiliza hombres como nosotros, o mujeres desde ya, que no se las saben todas. Gedeón no se las sabía todas. Tuvo mucho que aprender. ¿Cuáles eran las cosas que tuvo que aprender? En primer lugar, la nación tenía problemas. La idolatría era una práctica común y extendida en la iglesia. En segundo lugar, el territorio que ocupaba la nación de Israel era apetecible por otras naciones. ¿Les suena familiar esa historia? ¿No es lo que está pasando hoy día con el territorio de Israel? ¿No es lo que están sufriendo acechanzas por todos lados? Y en tercer lugar, no contaban con un ejército profesional. Eran campesinos que de pronto, cuando venía la dificultad, la guerra, se organizaban, se juntaban y salían a pelear. Pero nada que ver con un ejército profesional. El Estado de Israel en el día de hoy es un Estado completamente militarizado. Y todo ciudadano puede ser llamado por el ejército de Israel y tener que salir a defender la patria. Es lo que ocurre hoy día. No era así en aquella época. ¿Cómo enfrentar entonces los problemas? Hay cosas que tuvo que aprender. Buscó confirmar la voluntad de Dios. Y lo hizo con un método muy singular. La Biblia nos cuenta que tomó un vellón de lana y dijo, bueno, si la lana absorbe toda la humedad de un sector, es porque evidentemente Dios me está hablando. Y debemos entender que fue un proceso raro lo que él siguió. Pero fue el método que él escogió. Y esto lo lleva entonces a confirmar que era la voluntad de Dios, de pronto, que él saliese a luchar en favor del pueblo. Y esto nos llama la atención, porque muchas veces cuando oramos pidiendo al Señor por algo, tenemos que pedirle al Señor no solamente la respuesta, sino que de pronto nos confirme esa respuesta. Si vos estás orando, bueno, no hay muchos adolescentes, pero el día que los hubiera, cuando los chicos empiezan a enamorarse y oran por una fulana, ¿cuál debería ser la respuesta a su oración? Que la fulana le diga que sí, y si le dice que no, porque no. Pero en otras cosas necesitamos
que Dios confirme la respuesta a nuestras oraciones. Y podemos pedirle al Señor que nos dé claros indicativos de que esa es la voluntad del Señor. Y estoy seguro que si lo hacemos así, cuando vos des el paso que tenés que dar, no vas a tener dudas de que Dios te está guiando en determinada dirección. Es toda una experiencia muy interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Para defenderse de un gran ejército, ¿qué habría que hacer? Reunir otro gran ejército, ¿no? Es el principio del militarismo. Si tenemos que luchar con una fuerza que tiene 10.000 hombres, ¿yo qué voy a hacer? Tratar de reunir 12.000 o 15.000 para superarlos con creces, ¿no? Y este es un principio, una regla fundamental. El Señor mismo lo enseñó en Lucas. Si alguien va a luchar en una guerra, ¿qué hace? Calcula el número de sus enemigos. Pero de pronto, en la historia de Gedeón, sería completamente distinto. Y Dios va obrando de una manera misteriosa. Dice que Gedeón reunió un gran ejército. Y de pronto Dios ordenó reducirlo a 10.000 hombres. Pero es más, Dios tan solo necesitó 300 hombres para vencer al gran ejército. ¿Por qué? Bien, había una razón, o dos. En primer lugar, debían aprender a ser humildes. No sea que se alaben a sí mismos, porque el ejército grande de Israel venció a las naciones enemigas, sino que tenían que aprender que sería Dios quien los libraría. Y la segunda razón, debían aprender a depender del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que volver a aprender. Y fue así como Dios los entregó en sus manos. ¿Quién venció a los madianitas? ¿Gedeón o Dios? Dios. Tenemos que aprender esa lección, que es Dios quien pelea nuestras batallas. Y esto nos lleva por último a ver el método. Espió. Un soldado madianita haciendo guardia le contó un sueño a otro, y en ese sueño notó que el enemigo tenía cierto temor, y entonces Gedeón diseñó una estrategia para la batalla con los hombres que tenía y venció al enemigo. Qué magnífico es pensar que es posible vencer a un enemigo poderoso cuando actuamos según la gracia de Dios. Entonces, Dios hace fuerte al débil, es la tercera lección que aprendió Gedeón. Y vamos a la última, que tiene que ver con Gedeón, un hombre de su tiempo, y es el hecho de la familia tan particular que tuvo. No todo lo moralmente, o mejor dicho, no todo lo que hacemos, inclusive es calificado como legal según las normas, realmente es moral. Por ejemplo, las leyes de nuestro país permiten el aborto. El aborto es legal, pero es moral, moralmente ético, según la palabra de Dios, e inclusive según la propia mentalidad del hombre. Cualquier persona puede llegar a entender que ese niño en gestación no es una cosa que se pueda quitar, sino que es una persona, porque tiene todo el potencial para llegar a ser un ser humano, de modo que no puede ser considerado un cacho de carne, por decirlo así. Entonces,
La fe de Israel entonces estaba caracterizada por el sincretismo. Toda religión le quedaba bien. Adoraban a Jehová, pero también a Baal y a Asera. Esto es lo que combatió Gedeón. Dios demanda ¿qué? Exclusividad. ¿Podés tener muchos ídolos delante de Dios? No. ¿Se acuerdan lo que decía Josué, no? Escogeos hoy a quién servir. ¿Si a Jehová o a los ídolos? ¿Pero qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios demanda exclusividad. Y la moral de Israel era similar a la de otros pueblos. Dice que tuvo 70 hijos, no con una sola esposa, ¿no? ¿Se imaginan? Ya hablábamos el otro día de un matrimonio que tenía 10 hijos, ya eso sería mucho. Pero, claro, Gedeón vivió en una época cuando la poligamia era una práctica común, incluyendo dentro del pueblo de Israel. Pero no significa con eso que fuera una práctica aprobada por Dios. Más tarde se fue revelando que Dios no quería semejante práctica. Entonces, Dios nos demanda distinción. ¿Qué quiere Dios? ¿Que seamos como la gente? No. Que vivamos vidas diferentes. Que vivamos vidas ordenadas, en tanto dependa de nosotros. Que vivamos y tengamos familias que puedan ser calificadas como ejemplares. Mamá, papá y los hijos. Esto es lo que Dios nos está pidiendo. La idolatría conduce a la inmoralidad. Lean después Romanos capítulo 1 y van a ver esta secuencia. Rechazaron primero a Dios, ¿qué hicieron? Se hicieron imágenes, ¿qué hicieron después? Cambiaron la verdad por la mentira y por último terminaron en todo acto inmoral que se puedan imaginar. Entonces la Biblia nos muestra que esto es lo que termina siendo la idolatría. ¿Cómo pudo Dios utilizar a un hombre como Gedeón? Bien, básicamente por algunas cosas. En primer lugar, una revelación parcial. Gedeón no tenía toda la Biblia. Entonces Dios tuvo misericordia de ello. En segundo lugar, Dios usa a personas comunes. No espera superhéroes como dijimos hoy. En tercer lugar, Dios no demanda la perfección absoluta. Si demandara la perfección absoluta, ¿cómo estaríamos nosotros? Fritos. Ninguno podría hacer nada por el Señor. ¿Cuántos hay creyentes que podrían estar sirviendo en la iglesia, pero no lo hacen porque temen no haber alcanzado la perfección necesaria para el servicio? Pero Dios no te pide que seas perfecto. Dios te pide que vivas una vida acorde a su palabra, pero no la perfección absoluta. Pablo dijo que no pretendía haberlo alcanzado, la perfección. La alcanzaría algún día. ¿Cuándo? Cuando estuviera con el Señor. Pero mientras tanto, no pretendía haber alcanzado la perfección absoluta. Ahora, esa falta de perfección no es una licencia para pecar. ¿Qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos capítulo 6. No, de ninguna manera, dice Pablo. Pero así como estás, Dios te puede utilizar. Dios no esperó que Gedeón fuera perfecto para utilizarlo, sino que lo utilizó. Y punto. De la misma manera
que Él nos puede utilizar a nosotros. Vamos a orar al Señor y luego vamos a compartir la cena del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo y esta historia. Te damos las gracias porque de pronto tú puedes utilizar a una persona imperfecta como lo somos. Y te damos las gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos utilizas. Te pedimos que tú nos des el entendimiento que tuvo Gedeón para poder depender de ti y así vencer a nuestros enemigos. Te rogamos que tú nos ayudes en todo esto, para que seamos siervos útiles en tus manos, como lo fue Gedeón. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartir un versículo antes de compartir la cena del Señor, que nos ayude por un momento a pensar en él. Y hay un texto